La vida, la muerte y las enfermedades. ¿Sí? Ese será el tema del día de hoy. Esto, más que una conferencia, tendrá las características de un sermón, porque va dirigida a aquellos creyentes que, desde el punto de vista de lo que hemos expresado en el título de este sermón, que es la vida, la muerte y las enfermedades, es algo que es muy sentido por todas las personas. Y comenzamos diciendo que nosotros nos aferramos a la vida. Lo que llaman, desde el punto de vista natural, el instinto animal. Nosotros somos hombres y mujeres que tenemos un apego muy grande a la vida terrenal. Y en base a este sentimiento, como ya dije, natural del hombre, vamos a iniciar el tema de hoy. El versículo de base para este sermón será el siguiente. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pongamos atención en este versículo del capítulo 9 de Hebreos, este versículo 27, dice, de la manera, o sea, la forma que está establecida, es decir, existe un mandato divino sobre el proceso o el fenómeno de la muerte, y está establecido para los hombres, creyentes o no creyentes, genéricamente hablando, hombres y mujeres, que mueran una sola vez y después el juicio. Esto también tiene un sentido para nosotros, porque muchas personas creen que existe más de los que creen en la reencarnación, por ejemplo, que podrán morir y después encarnarse en un animal. En realidad el Señor establece claramente en esta parte de su palabra de que Él estableció que nosotros los hombres tenemos que morir una sola vez y después el juicio. Todos los hombres, hombres y mujeres, creyentes o no creyentes, algún día seremos sometidos a juicio. Y también podemos decir que en el mundo natural existe una ley inexorable asociada al concepto de muerte de las cosas inanimadas, es decir, tierra, minerales, aguas, que dice que todo se destruye en el tiempo. Entonces está establecido para los hombres que muramos una vez después del juicio, y posteriormente que todas las cosas naturales, por una ley de la física que los hombres han determinado, llamada termodinámica, que los hombres, que en este caso todas las cosas que existen en la naturaleza, en el universo, creado por Dios evidentemente, deben desaparecer, deben extinguirse. Como ya sabemos y se ha podido observar, nacen y mueren estrellas, y el Sol mismo, que es una estrella, desaparecerá. En Mateos 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino que solo mi Padre. Es decir, está entonces establecido que todo lo creado en un momento determinado esté sujeto a lo que nosotros denominamos muerte. Podemos entonces pensar que, primero, vamos a morir, es un hecho. Dos, ¿cuándo? Pronto. No se olviden ustedes que nosotros, los seres humanos, los hombres y las mujeres,
En cualquier momento podemos dejar este mundo, podemos morir, podemos fallecer, y aún nuestra longevidad, o sea, nuestra existencia, nuestros años de vida, comparado con el resto de la creación, es muy pequeña. 80, 85, 90, algunos cuanto más o cuanto menos. 3. Moriremos solos. Nuestro cuerpo al ataúd y de ahí el cuerpo sin vida a la soledad del cementerio. Cuando nos llega el momento de la muerte, el fenómeno de la muerte es individual. Por lo tanto, morimos en la más completa soledad, aunque estemos rodeados de seres queridos. 4. De este cuerpo permanecerá así para siempre, pues vuelve al polvo. Este cuerpo no permanecerá así para siempre, pues vuelve al polvo, o sea, se vuelve a convertir en polvo. Debemos concordar que con la muerte física, nuestro cuerpo carnal, no podrá nunca más experimentar lo que experimentamos en vida, sin sueños, sin frío, hambre, sin pasiones, proyectos de vida, ni compañía de seres queridos, y lo que es más triste para muchos, nos iremos sin ropa, pues es lo primero que se destruye. La muerte es un convidado que no se anuncia, nos llega a todos y en la mayoría de los casos sin aviso, excepto que avisa por poquísimo tiempo, pero no con exactitud, cuando nos encontramos, por ejemplo, frente a una enfermedad terminal. La gran mayoría de las personas viven mayormente ateos y muchos creyentes pensando como lo explicó el propio Señor Jesús en Lucas 12, del 19 al 21. Mucha gente dice así, engañándose a sí misma. Y, repito, leo, y diré mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. El Señor continúa hablando al respecto y dice, y se escuchó una voz que decía, hombre necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Es decir, vas a morir. Con esto nos entrega dos advertencias el Señor cuando habla, dos advertencias implícitas en los versículos. Primero, no es bueno solo trabajar y pensar en acumular muchos bienes. Aquí está operando exclusivamente la avaricia, que es un pecado. Y segundo, no dedican tiempo a la familia, a los amigos y especialmente a conocer y a aceptar al Señor. Lo otro que señala entonces ratifica y enfatiza lo impredecible que es el momento de la muerte. Nadie sabe en qué momento va a venir por su alma. Dejando establecido lo evidente, que resulta la existencia segura de la muerte, resulta también evidente que surgirá en los hombres, genéricamente hablando, y después que existen dos tipos de hombres, como ya hemos dicho, el ateo y el creyente. El primero inconverso y ateo, con una inspiración naturalista, dice, después de esta vida no hay otra, por lo que a vivir, pasándola bien. En nuestro país, este dicho se sintetiza de la siguiente manera: total, lo tomado y lo bailado no me lo quita nadie, y no le tengo que dar cuentas a nadie. Este hombre ateo es aquel que dice, si Dios no existe, todo está permitido. De ahí nos explicamos la proliferación de ideas relativistas y de perversión
como lo son la ideología de género, e inhumanidades, e inhumanas, como son, por ejemplo, el aborto o otras cosas aún más tremendamente rechazables, como es la pedofilia. El otro, es decir, nosotros los que hemos creído, tal como se señala en 2 de Pedro 3:13, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Nosotros tenemos otra visión de la vida. La vida acá en la tierra es un estado transitorio en el cual el Señor nos invita, después de la muerte, a ir a un lugar mucho más placentero. En sus inicios el hombre fue creado inmortal, pero por la desobediencia de Eva y la transgresión de Adán entró el pecado. En Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando entró el pecado en Adán y Eva y dejaron de ser inmortales y pasaron a ser mortales, en sus genes quedó la semilla del pecado. Ustedes podrán darse cuenta que cuando una guaguita, un niño, un recién nacido, empieza a dar sus primeras señales de vida, es un pequeño tirano. Grita, patalea, rajuña si alguien no le hace su gusto. Es decir, si la madre no lo tiene y lo mal acostumbra y lo tiene siempre pegado a su pecho, esa guagua le va a exigir, la va a arañar, va a gritar, va a patalear. Evidentemente desde temprano trata de llevar sus ideas, porque el pecado que está en nosotros nace desde el momento mismo en que nacimos. Por eso es que, así como entró el pecado por un hombre, así también entró la muerte en nuestros genes, también se traspasó el pecado y se traspasó también la muerte que había recibido Adán y Eva. No existe persona que no le tema la muerte. El Evangelio señala que por ello Dios actuó para con los hombres. En Hebreos 2:15 nos dice: y liberar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, ¿a servidumbre de qué? A servidumbre de temer el pecado y temer a la muerte. En Juan 5:29 dice también: y saldrán de los sepulcros los que han hecho lo bueno, resucitarán para tener vida, pero los que han hecho lo malo, resucitarán para ser juzgados. Es decir, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, cuando nosotros resucitemos, porque va a llegar el día que todos los muertos, al escuchar la voz del Señor, se van a levantar de los sepulcros. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, nos juntaremos con Él en el aire. Bueno, ese es el rapto de la iglesia. Por lo tanto, todo creyente debe saber que la muerte en sí no es un castigo, sino que lo que nosotros tenemos preparado por el Señor Jesucristo es algo mucho más hermoso que esta vida terrenal. Y paradojalmente nosotros le tememos a la muerte. Queremos evitar todo tipo de enfermedades. Le tememos a la muerte. Y por lo tanto hacemos todo lo posible por mantenernos en este mundo de pecado. Veamos las enfermedades y sus significados según el Evangelio. En 1 Corintios 15:40 dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Hay
cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Veamos, en este contexto hay cuerpos terrenales, nuestro cuerpo carnal, y sigue diciendo, hay cuerpos celestiales, es decir, espirituales. En el caso de los hombres, parte de nuestro cuerpo carnal está también el espiritual, juntamente, es decir, nuestra alma y nuestro espíritu. Esta parte es eterna y es la parte espiritual que señala 1 Corintios, repito, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Nuestra alma y nuestro espíritu son cuerpos celestiales. Esta parte de nuestro ser no morirá jamás. Por lo tanto, los que mueren en Cristo vivirán por siempre con Él. Los que no han creído serán juzgados, serán condenados e irán al infierno. El infierno es tan real como que Dios existe. Y el fuego eterno que está destinado para Satanás y para todos aquellos que no se han arrepentido, y aquellas huestes espirituales, demonios y principados que han seguido a Satanás, serán arrojados a el lago de fuego, que es la muerte segunda. Allí se quemarán por toda la eternidad y será el lloro y el crujir de dientes. A esa muerte sí deberíamos temerle. Y sin embargo, nosotros en nuestra vida despreciamos muchas veces el poder entregarnos al Señor en un acto de conversión para poder eximirnos de esta muerte segunda. Y estamos preocupados por hacer dietas especiales, por tratar de comer comida sana, por tratar de buscar remedios y tratar de prolongar nuestra vida en la tierra, descuidando aquella parte más importante, que es la preservación del alma y del espíritu por medio de la fe y de la conversión a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Existen reuniones de creyentes en iglesias y en grupos que dedican gran parte del tiempo de los creyentes y de los no creyentes en largos tiempos de oración por sanidad. Evidentemente que eso obedece a una real necesidad y está bueno que se haga si queremos nosotros no sufrir una vida de tormentos en esta vida transitoria y temporal. Sin embargo, debemos colocar las cosas en su justa dimensión. Nuestra primera preocupación es, primero, traer a aquellas personas que están en las congregaciones a los pies de Cristo para después poder realizar, si en los momentos es necesario, reuniones de oración por sanidad. Estando en nuestro cuerpo natural, no podemos entender a cabalidad nuestra parte espiritual inmortal, tal como nos explica en Evangelio o la palabra del Señor en 1 Corintios 2:14. Pero dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando nosotros estamos preocupados exclusivamente de nuestro cuerpo, de nuestras debilidades en este mundo, sembramos para la carne y no para el espíritu. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nos edificamos, nos reconfortamos en el Señor, aprendemos de su palabra, estamos sembrando para el espíritu. En 1 de Reyes 6 se puede apreciar los ojos del hombre natural. El criado de Eliseo, Seisi, que sintió temor ante de la batalla al ver lo poderoso del ejército enemigo, que no ve lo espiritual. Pese a que Eliseo había orado por ayuda y Jehová había enviado
acogiendo las oraciones de Eliseo, legiones de ángeles a protegerlo. Como estaba tan desesperado su siervo Saisi, Eliseo entonces oró por ayuda a Jehová y el criado pudo apreciar los batallones de ángeles y seres espirituales que el Señor había enviado para ayudar a Eliseo y a los israelitas en las batallas contra sus enemigos. Pues bien, en este contexto que se explica existe una guerra permanente entre Satanás y las huestes de Dios en la persona de Cristo. Debemos comprender que todos los hombres sin excepción hemos nacido en el mundo de Satanás, es decir, en el planeta Tierra. Ahora bien, nuestro amado Señor Jesús en su muerte de cruz vino, como dice Hebreos 2.15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Podemos señalar entonces que la palabra sanidad en el Evangelio indica dos cosas. Primero, es sinónimo de salvación, de conversión, requisito para convertirse, para nacer de nuevo. Es sinónimo de salvación. Hemos sido curados del pecado y de la muerte espiritual, es decir, separados de Dios y eternamente en el infierno. Es decir, nos hemos separado del destino que teníamos porque hemos sido curados del pecado y de la muerte espiritual. Es decir, también ese sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo nos da derecho, por medio de la oración, a solicitar sanidad del cuerpo, pero recalcamos, por medio de la expiación, es decir, por medio de la cruz de Cristo. ¿Y quiénes somos los expiados? ¿Quiénes somos? Nosotros los creyentes. Por lo tanto, aquí se cumple lo dicho anteriormente. Debemos buscar con energía y con mucho afán la expiación para los inconversos, aquellos que hemos alcanzado la salvación, llamar a los pecadores al arrepentimiento por medio de la cruz en Cristo Jesús. En Éxodo 15:26, y dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, y das oído a sus mandamientos, y escucha bien, y guarda todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahora bien, podemos sostener que a luz de la Escritura, que la sanidad es una acción preferente de Dios para sus hijos. En Marcos 7:24 dice, deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Aquí se habla del caso de una mujer que ella estaba enferma de flujo de sangre, pero no era una persona, no era judía y por lo tanto no pertenecía al pueblo escogido por el Señor. Y ella pensó que tan solo si tocara el manto yo sanaría. Pero el Señor Jesucristo, no es el caso del manto, cuando se acerca del Señor Jesucristo a decirle que la sane, ella le dice, Señor, yo quiero ser sana. Y el Señor le dice estas palabras, deja primero, se sacien los hijos, replicó Jesús. ¿Quiénes son los hijos? Los creyentes. Porque no está bien quitarle el pan a los hijos, es decir, la sanidad está preferentemente destinada para los creyentes, a los hijos, y echárselo a los perros. Cuando hablan en los tiempos del Señor Jesucristo, los perros eran un símbolo o sinónimo de algo despreciable. Por ello, estimada alma preciosa para Cristo el Señor, si usted desea sanidad, primeramente debe aceptar al Señor como su Señor y Salvador por haber muerto por usted en la cruz. Debe declarar que cree en ello
y le pide que le salve y que usted le seguirá como su Señor, tal como lo dice en su palabra. Éxodo capítulo 23, versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Aquí está entregándole una promesa a sus hijos, es decir, a aquellos que hemos creído en Cristo y formamos parte de la familia de Dios. Ahora bien, uno puede orar por sanidades médicas y naturales, es decir, pedirle a los médicos, pedirle a Dios que guíe la mano de los médicos, les dé sabiduría y habilidades para que cuando están atendiendo a un enfermo, esta operación y esta atención, ya sea también en medicamentos, sea un éxito. Y el Señor concederá las peticiones del corazón. Y también por la sanidad a través de remedios naturales. Existe también la oración de fe. Aquí entra en juego la fe y la comunión de quien ora. Esta es efectiva si es un convertido o creyente. Y también la sanidad divina, que es aquella obra de Dios en el creyente por su propia voluntad y misericordia. Debemos aclarar que en todas estas está presente la voluntad del Señor por medio de Cristo, quien responde y obra. Ahora bien, la Biblia nos enseña que las enfermedades pueden generarse por causa del pecado. Vamos a las causas. Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aquí había un hombre que había sido sanado por el Señor y el Señor le hace una reconvención a objeto de que deje de hacer lo que estaba haciendo y si era una mala acción, para que no le vinieran males peores. Es decir, con esto el Señor le advierte de que si no cambia, por medio de la sanidad que le hizo, esta persona puede tener males peores. Hoy día, ¿cuántas personas han sido tocadas por el Señor, han vuelto prácticamente de la muerte, han sido sanadas por milagros, ya sean médicos o milagros propios del Señor por oraciones, y aún no cambian, no se han convertido y siguen el antiguo camino? Entonces, después, dice, le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y también está el caso en Hechos, de Ananías y Zafira. El pecado de ellos fue mentirle al Espíritu Santo y defraudar de la venta de una propiedad. Y aquí, ¿qué pasó con ellos? Los dos cayeron fulminados por la muerte. Ahora, no todas las enfermedades son provocadas por el pecado de la persona. En Juan 9:11 tenemos un ejemplo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas enfermedades provienen porque nosotros también violamos las leyes naturales. Por ejemplo, el caso típico de la diabetes. Investigaciones recientes señalan que es por nuestra incorrecta dieta alimenticia. Este puede causar prácticamente de nosotros, que somos golositos en algunas cosas y nos descompensa nuestro metabolismo. Por lo tanto, la diabetes podría tener cura si nosotros sabemos comportarnos adecuadamente. Hay médicos que aseguran que la diabetes en sus etapas iniciales tiene cura. Debemos agregar que existen enfermedades también provenientes de ataques de Satanás. Tal es el caso que se ilustra en el Evangelio de Job, relatado en los capítulos 1 y 2 del libro de Job. Dice que se acercaron los hijos del Señor a
la presencia de Dios, y con ellos vino Satanás. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay hombre más recto que él. Y Satanás le retruca diciéndole, claro, si tú le has dado todo, le has dado riquezas, etcétera, etcétera. Bueno, y Satanás le pide autorización al Señor para poder atacar a, eh, a Job. Y Job recibe primero se le mueren sus animales, se le mueren los hijos, se le cae la casa, etcétera, y él decía, Dios me los dio, Dios me los quitó, alabado sea el Señor. Entonces el Señor le volvía a decir, ¿viste mi siervo Job? No hay otro fiel como yo. Y cuando en un momento dado Satanás dijo, claro, porque tú no le has tocado a él, su cuerpo. Bueno, dijo, te autorizo para que lo toques, pero no lo mates, no le quites la vida. Y a Job se le dio una sarna tremenda. Ahí tenemos el ejemplo de cómo Satanás puede atacar, bíblico, cómo puede atacar a una persona. Repito entonces, otras provienen por no discernir el cuerpo de Cristo. Discernir significa identificar, reconocer. En 1 Corintios 11, 27 al 30 nos dice, es decir, participa indignamente en la cena del Señor. Participar indignamente en la cena del Señor significa que un creyente participa en la cena del Señor teniendo una condición de pecado no confesada. Es decir, participa indignamente en la cena del Señor. Quienes disciernen el cuerpo de Cristo, los creyentes son convertidos. La cena del Señor no es para no creyentes. Indignamente no haber confesado ante un pecado y o no haber restituido una falta a un hermano al cual hemos defraudado y voy a participar de la cena del Señor. Primero, debo ponerme en paz con el hermano. Si yo lo he agraviado, pedirle perdón. Y aquellos que participen indignamente son culpables, dice, del cuerpo y de la sangre de Cristo y pueden ser sujetos de algún tipo de enfermedad producto de su pecado. Segunda de Corintios 12, de 7 al 9. Y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, existen enfermedades que no se curan por voluntad de Dios. Y este es el caso de Pablo. Y vamos a leer en 2 Corintios 12, del 7 al 9, cómo describe Pablo. Y dice, y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Es una dolencia. No dice qué, pero sí es una dolencia del cuerpo. Un mensajero de Satanás. Es una dolencia por intervención de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual, dice el apóstol Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Aquí es la voluntad del propio apóstol Pablo, un hombre del Señor, que le cure de su enfermedad. ¿Y qué le responde el Señor? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay enfermedades que el Señor nos manda para que nosotros, o situaciones, para que nosotros no nos enaltezcamos a nosotros mismos. A lo mejor somos muy buenos para hablar, para desmerecer a las personas, para juzgar a otros, para enaltecernos, para vivir una vida soberbia, y el Señor nos manda enfermedades. A lo mejor dolores crónicos de espalda, a lo mejor debilidades en una de las extremidades que me hace a lo mejor andar a tropezones, algunas veces caerme al suelo. Es muy molesto, pero el Señor nos está disciplinando,
muchas veces producto de nuestra lengua suelta, el Señor nos manda algún tipo de dolencias. No estoy diciendo aquí que en el caso de Pablo haya sido eso, sino que sencillamente es Satanás quien le manda una enfermedad y que el Señor dice que le basta su gracia, porque el Señor lo sostiene. Repito, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque a él, el apóstol Pablo, fue uno de los apóstoles en el cual el Señor le entregó más revelaciones. No se olvide que el propio apóstol Pablo fue transportado en el Espíritu. El apóstol Pablo vivió ante la presencia del Señor en Espíritu. Nosotros no podemos ir a presentarnos ante el tercer cielo donde está el Señor por nuestro cuerpo de pecado. Por eso que el Señor mandó no solamente a Pablo, sino también a Juan cuando escribe el Apocalipsis, que fueran en espíritu. Hay otro ejemplo de los cuales el Señor no quiso y nos demostró que no era bueno que estas personas dejaran de tener dolencias. En 1 Timoteo 5:23 el apóstol Pablo le dice a Timoteo que era un hombre joven, pero Timoteo tenía una enfermedad crónica. Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Quién a lo mejor no nos dice que el pobre de Timoteo tenía alguna enfermedad al hígado o al estómago? Por último, debemos agregar que nos podemos enfermar grave y repentinamente de muerte por disciplina del Señor. El Señor también puede causarnos la muerte en forma repentina. En 1 Corintios 5:3 al 5 hay un ejemplo. Cuando el apóstol Pablo dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, ha hecho un pecado grande, un pecado más que grande, un pecado muy vistoso, por decirlo de alguna manera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, muerte, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí está hablando de un creyente. En otra conferencia o prédica hablamos de este tema. Este hombre estaba acostándose o tenía teniendo relaciones sexuales con la señora de su padre. Se supone que su papá había sido viudo, se había vuelto a casar y este hombre se estaba acostando con su madrastra. Es muy importante entonces para lograr obtener sanidad el hecho de que las personas como requisito sean convertidas y nuestra principal preocupación debe ser primero la sanidad espiritual, es decir, creer en Cristo y después las del cuerpo natural. En 1 Pedro 2, 24, 25 señala, Él mismo en su cuerpo, refiriéndose al Señor Jesucristo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Terminamos diciendo que, si bien es cierto y reiterando que la sanidad es algo deseado por todos nosotros, que nosotros le tememos a la muerte a pesar que deberíamos estar gozosos, porque mientras el Señor Jesucristo nos quiere llevar con Él, nosotros no queremos irnos con Él y amamos más al mundo, amamos más este mundo terrenal, sabiendo que allí donde nosotros vamos a estar mucho mejor. Cuando nosotros tenemos temor a la muerte, y aquí no excluyo a nadie, tenemos un acto muy claro de falta de fe. Y nos estamos viendo por fe y para fe. Por lo tanto, nosotros debemos rogar por sanidad, pero primero debemos saber si la persona por la cual estamos orando para sanidad, oremos para que ésta sea
sana, pero al mismo tiempo sea salva. Enviemos hombres y mujeres a los lechos de los enfermos, no solamente para orar por sanidad, sino también para poder hacer que crean en Cristo, se salven y vivan. Que el Señor les bendiga y les guarde por la ruta bíblica del Señor Jesucristo este programa evangelístico que tiene como objetivo llevar las buenas nuevas del Evangelio, enseñar, exhortar y edificar a cada uno de los creyentes e invitar a los inconversos a que crean en Cristo Jesús para que tengan vida eterna y así puedan gozar y pasar la eternidad con el Señor, y cuando muramos estemos seguros que en el lugar donde vamos a estar infinitamente mejor. Muchas gracias.